¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de los spoilers de Riftbound. El segundo del día de hoy. El que no haya visto, he subido un vídeo esta tarde, a primera hora de la tarde, a las 3 más o menos, aquí en España, con las 24 cartas de Proving Grounds, que son exclusivas de Proving Grounds. Se podrán usar en los torneos y en vuestras partidas, pero no te podrán salir en sobres. Todo eso y más lo he comentado en el otro vídeo, así que os animo a que lo veáis, pues, o antes o después de este, cuando queráis, ¿vale? ¿Qué vamos a hablar hoy? Como habréis visto en la miniatura, vamos a hablar de 25 cartas. 25. Ayer se pegaron una calentada histórica. Durante el día estuvieron enseñando las 24 cartas del Proving Grounds y enseñaron 4 Battlefields y 4 unidades, sin más. Y yo dije, bueno, pues no van a enseñar mucho más. Me he levantado esta mañana y habían enseñado otras 21 cartas que no son de Proving Grounds. Con lo cual, Gucci. Y vamos a probarlo, evidentemente. O sea, comentarlo, evidentemente. Y empieza ya a pasar cosas en la cantidad de cartas que conocemos del spoiler. Cuidado con esto, porque ya empieza a apretar. Vamos con ello, let's go. Ya estamos por aquí, vamos con ello, vamos a darle candelita porque son un montón. Creo que son 14 imágenes, y son muchas cartas que comentar. Y aquí sí que me quiero extender más, no tanto con la de Proving Grounds, porque muchas eran muy jugables, con lo cual no me voy a enrollar demasiado. ¿Con qué vamos a empezar? Pues os he dicho que por la tarde anunciaron 4 Battlefields y 4 unidades. Vamos a empezar con esos Battlefield y unidades y luego ya iremos por cada uno de los dominios, ¿vale? Hablando de las cartas. Empezamos con Rivers Row y Reckoner Arena. Rivers Row ya se conocía, están los Demodex. Cuando defiendes aquí, puedes saltar alguna defense y puedes retirar a tu base uno de los unidades que tú tengas ahí, pues si crees que vas a perder la batalla o lo que buenamente quieras, ¿vale? No voy a comentar ninguna sinergia al respecto con esta carta porque creo que tampoco merece mucho la pena, ya la conocíamos y sin más, ¿vale? Puede haber cartas que cuando se muevan a la base ganen cosas o algo por el estilo. Y bueno, pues por ahí igual puede ser interesante. Por ejemplo, se me ocurre con Caín, que pone que si se ha movido 2 veces en un turno ya no recibe daño. Entonces lo muevo con esto. Y luego en el showdown tiras alguna carta que te lo permita mover otra vez a la base. O sea, al battlefield si es que la hay. Y entonces pues por ahí ya él va a estar en el combate y encima no recibe daño. Con lo cual, como estás defendiendo y ese no recibe daño, no puede morir. Y como no puede morir, automáticamente vas a ganar la batalla porque va a sobrevivir un defensor. Con lo cual, bueno, pues tiene alguna cosa por ahí curiosa, pero nada que sea alrededor de un deck, digamos. El que sí que tiene alrededor de un deck es el Reckoners Arena. Cuando tú holdeas esto, activas los Conquer Effect de tus unidades aquí, de todas las unidades, ¿vale? Conquer Effects es When I Conquer, ¿vale? Las cartas que empiezan así, es muy fácil de entender. Hay 3 o 4 ahora mismo, no hay muchas más, ¿vale? Por ejemplo, está el cubo de patatas fritas, como digo yo, que cuando conquistas puedes romper un gear, por ejemplo. Que no creo que sea de lo más jugado, quizá de banquillo, obviamente. Pero bueno, pues ahí lo activarías, podrías romper un gear al holdear, ¿vale? Pero probablemente, por ejemplo, está aquí Yana, que la comentamos hace poquito, que también es que cuando conquistas puedes robar una carta o hacer channel de una runa. Pero claramente la carta que más se beneficia y que más potente es Kaisa azul, ¿vale? La Kaisa rara, ya sabéis que la épica no la conocemos todavía, la Kaisa morada épica. Pero la azul dice, When I conquer, you may play a spell from your trash with energy cost less than your points. Es decir, que te permite jugar un hechizo de tu basura que cueste menos que los puntos que tú tienes de victoria y lo juegas gratis, ¿vale? Esto es la hostia, porque si tú con Kaisa consigues conquistar el Reckoner Arena, ya vas a poder jugar un spell desde el trash. Es verdad que el spell se reciclará, pero si encima a la vuelta sobrevives, o sea, sobrevives y mantienes el holdeas, en el inicio de tu turno, al holdear y ganar un punto, vas a poder activar otra vez la habilidad de When I Conquer, lo cual es fantasía y puede ser un snowboard brutal en un turno de ida y vuelta que gane la partida automático. Puede funcionar muy bien esta Kaisa con este Battlefield, por ejemplo, si quieres jugar esta Kaisa en un deck de Ahri, ya no solo el deck de Kaisa. Para el deck de Ahri, pues puede ir bien. Si metes alguna carta más de When I Conquer, por ejemplo, el cubo de patatas fritas este y tal, ya tiene sinergias guays. La clave está en que va a haber 24 Battlefields y vamos a ver, y solo vas a poder coger 3 para tus partidas, ¿vale? En tu mazo vas a llevar 3, entonces
pues van a ir saliendo más y quizá este no es el mejor posible para Ahri. Pero de los que hay ahora probablemente sí que es uno de los tres. ¿Qué más Battlefield tenemos? Pues estos sí que son, uno de ellos es nuevo y el otro no, ¿no? El Trifarian Warcamp ya lo conocíamos también, creo que estaban los de Modex, si no me equivoco, en el de Víctor. Las unidades aquí tienen +1 de Might. ¿Con qué tiene sinergia que las unidades tengan +1 de Might? Pues evidentemente con los tokens. Pongo directamente uno de los tokens porque cualquier deck que se base en generar tokens y utilizarlos, puede ser un deck de Darius, puede ser un deck de Víctor, ahora mismo son los dos que más tiene pinta. El que quiera llevar Garen, por ejemplo, de Proving Grounds, también va a ir bien con tokencillos. Pues se va a beneficiar mucho de esto, porque vas a aprovechar más veces ese bufo. Es verdad que esto es para... Esto es para los dos jugadores, pero si tú tienes más bichos que el rival, pues te beneficias más, ¿no? Con los tokens, pues al final acabas teniendo más bichos que el otro, más unidades. Y por otra parte tenemos el Star-Tipped Pick, que no es el pico de Targon, no lo confundáis con la que ya existía, que empieza con una runa extra, pero que también le viene bien al mismo campeón que le viene bien ese Battlefield. Cuando holdeas aquí, puedes poner una runa, chanear una runa Exhausted. Importante. Holdeas al principio, la vas a poner Exhausted y no la vas a poder usar ese turno porque ya has enderezado, ¿vale? Pero bueno, es runa extra y ¿quién se beneficia de tener runas extra? Pues papá Bolivar. Evidentemente es con diferencia la leyenda que más bichos grandes va a llevar, o a priori más va a llevar, porque se beneficia primero de su propia habilidad, en el que te va a hacer channel de runas extra por jugar bichos que tengan Mighty, es decir, 5 más de poder, y porque de por sí ya tienes el color naranja que tiene bichos muy grandes, ¿vale? Así que, bueno, estos son los Battlefield que nos han enseñado. Dos nuevos, dos que ya conocíamos, que no estaban en la web oficial, pero que sí que estaban en los Demodex, así que bueno, ahí está. ¿Qué más nos enseñaron? Os he dicho que nos enseñaron 4 unidades, y las 4 unidades son poros, chicos. Han llegado los poritos a Riftbound. A mí me parecía obvio que los iban a sacar, es lo típico, es muy family friendly y es muy que le gusta mucho a la gente y al final pues los poros van a estar. Han salido 4, uno por cada color. Faltan 2 por salir, que son el azul y el naranja. Me imagino que habrá uno de cada color, ¿vale? Me imagino que habrá uno de cada color, pero nunca se sabe. En este caso tenemos el de la furia y el de la calma. Los he puesto con contrapartes, digamos. El Poutiforo, que es el de la furia, por 2, 2 de might. Por cierto, todos son por 2, 2 de might, sin reciclar ni hostia, ¿vale? 2, 2 de might. Pero cada uno tiene su habilidad característica. En el caso del rojo tiene Deflect, ¿vale? Que es, ya sabéis que para que le hagan objetivo con hechizo de habilidades, pues el rival tiene que reciclar una runa cada vez que le haga objetivo. Dato importante, es muy probable, y lo tenéis en el texto del lore de esta carta, que salga Braum como unidad. Y luego veréis que hay otro spoiler de otra posible unidad que puede salir, ¿vale? Spoiler del spoiler, ¿no? Braum tiene mucha interacción con poros, en el propio Legends of Runeterra lo tenía, y había un pastor de poros que probablemente también saldrá. Tiene mucho sentido que salga Braum, ¿vale? Mucho, no porque tenga que ver con poros, pero al salir los poros y tal, es bastante probable, o me da la sensación de que puede que salga. Sin más, defleten una unidad que tampoco van a querer matarte muy fácil. Es como no tener nada. Me parece el más flojo de los 4, la verdad. El Star Wars Poro, que es el del fondo, que tenemos normalmente en los vídeos, al principio. Lo mismo, por 2, 2 de Might. Tiene Seal. Este es un poco mejor, ¿vale? El Seal en el color verde está bien, es característico. Funciona muy bien, por ejemplo, con Ahri. Con cómo funciona el deck de Ahri de intentar holdear un Battlefield rápido y luego... o sea, ganar un Battlefield rápido, conquistarlo y luego holdearlo. Pues nada mejor para holdear que cartas que cuando defiendes ganan poder. Con lo cual, este poro es muy interesante, por ese might extra. Y puede que vea juego en un deck de Ahri. Al final, las cartas de coste 2 es verdad que cada vez hay más. Y tienes el Clockwork, por ejemplo, en la calma. Pero es interesante en todos los decks intentar no hacer turnos vacíos, sobre todo al principio de la partida. En todos los turnos es importante, pero al principio duele un poco más. Con lo cual, este porito, cuidado que no vaya juego en algún deck de calma. Y por otra parte tenemos otros 2 poros, el del caos y el del orden, que son el Mystic Poro. Me hace gracia que el del orden sea uno que ha salido disparado con un cohete, ¿sabes? Y es como orden, pero salgo por un cohete. Bueno. El Mystic Poro, que es lo mismo, ya sabéis, los dos tienen 2 de might por 2 de energía. El Mystic Poro tiene visión. Esto es bastante interesante. Visión es una habilidad
que no hay que infravalorar, que está muy bien, que te mejora el top deck, o te lo puede mejorar, o puede hacer que no sea malo, digámoslo así, no tanto como mejorar, porque vas a quitar, puedes reciclar una así mala, pero ponerle la siguiente también lo sea, con lo cual no te la ha mejorado. Pero sí de promedio te lo puede mejorar. Evidentemente están los mismos colores que Nocturne, que ya sabéis que si con la visión ves al Nocturne lo puedes jugar reciclando una runa. Con lo cual el Mystic Poro un poco lo mismo que el que hemos visto antes. Por 2 está ahí, puede que se juegue por delante de alguna carta, por el tema de la visión, así que no está mal. En cuanto al Daring Poro, pues es como el opuesto del de la calma. Este tiene +1 en el Assault. No sé por qué el Assault me pegaba mucho más con el color rojo y con Furia y no tanto con el amarillo, pero bueno, se lo han puesto al amarillo. Y bueno, pues un poco lo mismo que en el de defensa, en un deck que sea de corte agresivo, rollo Darius, que quieras ganar Battlefields, etcétera, etcétera, pues este Daring Poro puede ser interesante. Vale, empezamos con la mandanga. ¿Cuál es la primera de la mandanga? Pues es un poco floja, no os voy a engañar. Por 5 de Might, Playful Phantom. Ya está, no tiene habilidad. Es un poco sin más. Es la única carta de la calma que enseñaron ayer, ¿vale? Aparte del poro, evidentemente. Y bueno, pues comunes básicas que no hacen nada, que tiene que haber en todo el juego de cartas y que ayer ya digo yo que a cholón se hincharon a enseñar cartas de este tipo. Me gusta porque esta era la Phantom Prankster, si no me equivoco se llamaba en el Ace of Runeterra, era un 0-3. Que cada vez que se te moría un bicho tuyo, le hacías un daño a su nexo, ¿vale? Le quitabas 1 de vida. Era una carta que se jugaba en control, que era divertida, la verdad. Que era bastante divertida. Y bueno, pues aquí la han hecho bastante plana, es un poco lo que hay. Lo que hay es que os podéis suscribir y darle like y a la campanita si no os queréis perder nada. Quedan pocos días de spoilers, ya lo comenté en el vídeo de Proving Grounds. Quedan 5 días de spoilers, quitando este. Y perdón, no, 5 no, 8, perdón. Y 8 épicas por enseñarse, con lo cual tiene pinta de que puede que nos casquen una épica cada día. Habrá que estar atentos, chicos. Pasamos a el color azul, al color de la calma, de la furia, no hay nada más. Solo estaba el poro, por cierto, por eso he pasado ya, digamos, a la calma. Y ahora a la mente. Un par de Yordles. Es verdad que el de la derecha pone que es un mech. Evidentemente es un mech, pero es un Yordle el que lo conduce. Ya sabéis que el mech a priori ya salió uno en rojo y que indicaba que iba a salir que podía salir Rumble. Habrá que ver. Pero bueno, tenemos estos dos Yordles. No les he puesto ninguna sinergia en especial. A la derecha tenemos por 7, 8 de Might. Y ya, plano, sin más. Bandle City Mech. Sin más, como el Phantom que acabamos de ver. Pues una carta plana que no tiene habilidades, que es común y que ahí está. El Yordle, el otro Yordle sí que es un poco más interesante. Por 3 tiene 2 de Might, que está un poco más flojo, pero cuando entra roba. Y luego tiene Tank, ¿vale? Es decir, lo puedes usar para intentar proteger a alguna unidad que tengas en un Battlefield, que te viene bien que esté en el Battlefield, que sobreviva. Porque metiendo esto por delante, pues antes tienen que aplicar 2 de daño a esto, ¿vale? Es verdad que 2 de daño para un personaje con tank, pues no es lo mejor del mundo. Ya sabéis que tank es que le tienen que asignar daño primero en un combate. Matar primero esto y luego ya poder reinar por lo demás. Pero el hecho de que se autocicle, que la juegues y robas automáticamente solo por jugarla, ya hace que sea más o menos interesante y que en un deck que quiera hacer mucho country, robar mucho, puede llegar a estar bien. Puede llegar a estar bien. Pasamos a otras dos cartas de azul, ¿vale? Del dominio de la mente. Que son bastante interesantes. Una más que otra, ¿vale? Y hay que leer bien para entender por qué. Primero tenemos el cometa, que es por 5, no hay que reciclar. Hace 6 a una unidad en un Battlefield. Tiene velocidad de action, ¿vale? Bueno, pega más que el Voice Seeker y que ese tipo de cartas que hacen daño, pero cuesta más. La parte buena es que es action, lo cual está bastante bien. Y que con 6 de daño hay bastantes unidades tochas que pueden matar si el rival no puede responder aumentando el might, ¿vale? Hay bastantes unidades importantes. Pero a mí la carta que más me gusta es la singularidad. La singularidad, ¿vale? Singularity, por 6 y reciclar 2 runas azules, que eso duele muchísimo. Reciclar 2 duele mucho y encima del mismo color, ¿vale? Pero, claro, es que hace 6 de daño hasta... Es verdad que no es action ni reaction, ¿vale? Tienes que jugar en tu turno fuera de showdown y ya está.
pero haces 6 de daño hasta 2 unidades. No te lo pueden counterear con el counter este que pide que sea coste 4 menos. O sea, y reciclar 2 o menos. Como se reciclan 2, o sea, 1 o menos, como son 2, pues ya está. Y cuesta 6, o sea que no, tal. Haces 6 de daño hasta 2 unidades, puedes hacérselo a una. En cualquier lado, chicos. No pone Battlefields, por eso me gusta mucho. Porque haces 6 en cualquier lado. Puedes hacerle 6 a una unidad en un Battlefield para luego intentar conquistar el Battlefield o lo que sea. Y 6 a su unidad que está girada en base porque la acaba de jugar, que el turno siguiente sabes que te va a destruir la vida, ¿vale? Es súper bueno para matar bichos que quieres proteger detrás de cosas, como puede ser una Caitlyn, que ya lo hace el cometa, pero es que esto es un extra, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho, creo que se va a jugar. No sé si va a llevar 3 copias de una carta de un hechicito que cueste 6 y reciclar 2 azules, pero creo que se va a jugar. Y evidentemente, donde más encaja, o bajo mi punto de vista, con quien más puede encajar, es con la Tita Kaisa, ¿vale? He puesto a la Tita Kaisa en vez de a la unidad, porque la unidad la hemos puesto antes, pero al final es un poco lo mismo. Con la unidad la podría volver a jugar, lo cual es fantástico. Y encima gratis, lo cual es fantástico. Pero tendrías que tener 7 puntos de victoria, lo cual ya es jodido, ¿vale? Porque sabéis que tiene que costar menos que los puntos que tengas. La hija del vacío, por su parte, la parte buena es que ella te hace que tengas que reciclar una runa menos, ¿vale? Entonces, claro, solo para spell, pero que si la singularidad te cuesta 6 y reciclar una runa azul ya no duele tanto, ¿vale? Ya no duele tantísimo. Así que, carta interesante, de lo más interesante que han enseñado hoy, la verdad. Y me gusta bastante. Decidme qué opináis, si creéis que es buena, si creéis que el cometa aún así se va a jugar. Yo creo que el cometa no se jugará, la verdad. Pero bueno, ahí estamos. Pasamos a la siguiente. Dragones. Todo el mundo decía, joder, no hay casi dragones, tal. ¿Para qué sacan una heraldo de dragones si luego no hay dragones? No sé qué, tal, Pascual. Bueno, pues ahí están los dragones. Y estos son 2 y los 2 de el body, ¿vale? Ya hemos pasado al color naranjita. En la derecha, carta plana, hemos visto una de cada color. En el verde hemos visto el 5-5x5. Luego hemos visto el 7... O sea, el 5-5x5. El 5 de Might por 5. El 8 de Might por 7 en el azul. Y aquí tenemos el 10 de Might por 9. Carta cara, mucho Might, mucha fuerza. Pero te la pueden subir a la mano, te pueden hacer 45 cosas. Lo bueno es que no hay que reciclar. Y que bueno, con Bolivear y tal puede ser relativamente asequible llegar rápido a 9 de Might. Si además llevamos a la Tita Heraldo, que no la quiero dejar de lado mientras comento las cartas, ya que hace que los dragones te cuesten 2 menos, ¿vale? Entonces, ya por 7, 10 de Might no está tan mal, ¿vale? Es verdad que necesitamos tener el Heraldo en mesa y llevarlo en el deck, con lo cual ahí está. Pero bueno, para el que le apetezca jugar dragones, pues ahí está. El de la izquierda es un poco más interesante, aunque creo que es malo, ¿vale? Ahora explicaré por qué. Por 5 tiene 5 de Might, que es estándar, está bien, ok. Y dice, when I attack, me das 2 de Might. Ojo, 7 de Might por 5 ya está bastante mejor. Pero solo si un enemigo tiene una unidad aquí enderezada. Yo que he jugado varias partidas ya, os puedo asegurar que pasa bastante menos de lo que creéis. Bastante menos de lo que creéis. O sea, tener una unidad enderezada, que el rival tenga una unidad enderezada cuando tú vas a atacar. Primero, si él acaba de conquistar el Battlefield en el turno anterior, se ha girado para conquistar el Battlefield. Si lo ha holdeado, porque ya lo había conquistado antes, y al holdearlo se le enderezan las cartas, la mayoría o muchos van a querer moverlo. O si es por ejemplo un Lee Sin, se va a girar a sí mismo para bufarse. O sea, se va a girar para bufarse a sí mismo. No es tan fácil que el rival tenga una carta enderezada ahí cuando esto pasa. Por lo tanto, no es una habilidad que vaya a ocurrir muy a menudo. Cuidado con dejarse llevar por la habilidad, porque luego jugáis una partida y realmente no pasa tanto. Os animo a que la probéis. Hay meses, hasta octubre, para probarlo con proxies y demás, para que veáis cuántas veces realmente consigues activar la habilidad en una partida, por ejemplo. Pero bueno, los dragones pues están ahí. Para el que quiera jugar dragones, pues por lo menos hay un par más. Pasamos a la Corsaria, que la he puesto aquí en solitario porque no tiene que ver con los dragones y no hay más unidades en naranja que hayan sacado. Lo que quedan son 2 spells, uno de ellos muy interesante. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Crackshot Corsair, por 3 tiene 3 de Might. Cuando ataca, hace un daño a una unidad aquí. Se parece bastante a lo que hacía en Runeterra, que también hacía uno al combates y tal a un personaje. No lo hacía al Nexo, creo que era. O sí era no, sí que era el Nexo al atacar, claro. Sí que era el Nexo. Bueno, puede ser interesante. No hay que reciclar. Tiene 3 de Might por 3. Carta un poco estándar, básica. Estadística vanilla, digamos. Pero claro, el daño realmente es tan relevante. Un daño
Mata tokens, está bien para matar tokens, obviamente. Pero no sé si es tan relevante como para que vea juego por delante de otras cartas, la verdad. Es un poco... No le he puesto ninguna sinergia en concreto porque, sin más, es una carta que juegas en naranja. Si el rival lleva tokens, quizás es una carta de banquillo para meter cuando juegues contra alguien que lleve tokens, por ejemplo. Para... Sí, para intentar lidiar con los tokens, pero antes tendría que lidiar con Darius si les da Might. O si llevan el Garen amarillo, por ejemplo. O cosas por el estilo, no sé. Pero bueno, ahí está. Esto sí que es bastante más interesante, ¿vale? Esto sí que es bastante más interesante. Dos spells que nos han sacado baratitos del color naranja, del dominio del cuerpo. Empezando por la izquierda. Algunos ya reconoceréis a quien aparece en la imagen, que es el Tito Gunplan, lo cual indica, a priori, que Gunplan va a salir, o debería salir. Yo ya me lo imaginaba por el tema de Miss Fortune y el lore con Miss Fortune y demás. Así que, bueno, ahí... Pero igual pensaba que se lo guardaban para sacarlo en morado naranja en otro set, ¿sabes? Y dejar como que morado naranja es el set de los piratas, digamos, o esa historia, ¿no? Para luego Pike o cosas por el estilo. Pero, bueno, de momento está aquí. Andanada de cañones. Por 2 y... reciclar una rueda naranja. Haces 2 a todas las unidades enemigas en combate. Esto es importante, por eso es reaction, que si lo haces en tu turno, al principio de tu turno, no hace nada. Lo tienes que hacer en medio de un combate para que las que están en combate les hagas 2. Son 2 a todas las enemigas. Es muy bueno contra tokens. Es muy bueno contra decks de Ahri, que lo que hacen es bajarte tu might, pero en realidad sus cartas tampoco tienen demasiado might. Lo que pasa que al bajarte el tuyo no te da. Darle 2 de daño a todo es interesante. Y solo cuesta 2 y reciclar una runa naranja. Es una carta interesante, súper interesante. Me mola el Loretes que dice que si tú tienes suficientes armas, no necesitas puntería. Está guay, obviamente. Y puede ser interesante, ya digo, creo que esta carta sí que se va a jugar. Habría que ver exactamente dónde puede encajar. Quizá en algún deck estilo Lee Sin de estos más controleros, que llevas pocas unidades y juegas con pocas unidades. Por si te juegan muchas de golpe, pues intentar paliar de alguna forma. Puede encajar en Bolivar, que sale un poco más lento y si el rival sale rápido hacerle 2 a todo. Yo que sé, un deck de Jinx que tiene muchas unidades de poco might y tal. Puede estar interesante, al final la velocidad de reacción puede estar bien. Y yo creo que puede encajar en muchos decks. Evidentemente es carta de banquillo casi obligada en body, por si juegas contra alguien con tokens, ya sea Darius, Victor o contra Ahri, incluso es buena también. Así que carta muy, muy, muy interesante. Y eso que es común, la verdad. Y eso que es común. Por otra parte tenemos el Confront. El Confront es por 2, sin reciclar. Las unidades que tú juegues todo el resto de este turno van a entrar enderezadas. Y robas una. Se puede jugar como action, ¿vale? Es un cantrip. Cantrip ya sabéis que es una palabra que viene de Magic en su día, que son cartas que roban. O sea, una carta que cuando la juegas hace lo que sea y robas, ¿vale? Entonces este confronto es un cantrip, robas una, se sustituye a sí misma por otra carta. Y aparte, pues te permite jugar personajes enderezados. Puede ser interesante en algún deck naranja, no en todos. En Miss Fortune, por ejemplo, no tendría mucho sentido seguramente y tal. Pero en otros sí que lo tenga. Pero es difícil que vayas a jugar más de una carta después de esto en el mismo turno, ¿no? Tendrías que tener muchas runas, partida muy avanzada, juegas esto y jugar luego 2 cartas que entren enderezadas. Con una ya estaría bien. Realmente estás pagando 2 para robar una carta y darle assault a un personaje, digamos, que entre enderezado. Pero tampoco es lo mejor del mundo, la verdad. Tampoco es lo mejor del mundo. Creo que es interesante, creo que puede estar bien y que en algún deck puede encajar. No sé si contra Hopias, obviamente, pero está guay, la verdad. Mola, mola, mola. Pasamos al caos, chicos. Pasamos al caos, pasamos a 2 personajes que les he puesto una carta de sinergia que es antisinergia. Es como lo he puesto, pero bueno. 6 Scout y Sneaky Deckhand por 6, 5 de Might, sin reciclar. Tiene visión, que está bien. Y lo puedes jugar en un campo de batalla que esté abierto, es decir, que nadie controle. Esta mecánica ya la sabíamos de Miss Fortune, así que la tenemos también en esta 6 Scout. Y por otra parte, el Sneaky Deckhand, más de lo mismo. Por 3, 2 de Might, esto no tiene visión. Y se puede jugar en un Battlefield abierto. No creo que sean especialmente buenas. Está bien lo de jugar en un Battlefield abierto, probablemente es mejor la de coste 3 porque la puedes jugar en turno 1 en un Battlefield abierto. Es decir, si el rival ha empezado en turno 1 con algo de coste 2 y tú, de turno 1 tendrás 3
3 runas, puedes jugar esto, ya has ganado un punto de conquista. Y el rival luego que tradee, que a lo mejor tiene 2 de might con lo que tiene en mesa y el tradeo no es favorable, se tiene que ir al otro lado. Puedes beneficiarte de un Battlefield, de que al entrar en conquistar un Battlefield, el Battlefield te dé cosas, como meter una runa o whatever, lo que sea. Así que puede ser una carta bastante interesante. La de coste 6, por mucho que tenga visión, me parece cara, ¿no? Como para que la partida esté de tal forma que puedas jugar, que la habilidad sea... valga de algo, ¿no? Que digas, vale, es una carta que tiene menos might respecto al que te debería tener por el coste, pero tengo una habilidad guay. Ya, pero es que la habilidad guay es más la de visión que la otra, entonces no la había muy allá. ¿Con qué tienen antisinergia? Pues con Miss Fortune morada. No sé si tiene mucho sentido, de hecho. Han sacado el Sneaky Dejan con el Loretes ahí de que es de la tripulación de Miss Fortune, pero no encaja demasiado con Miss Fortune porque llevas a la Miss Fortune morada, que cuando está en mesa, tus unidades pueden entrar en battlefields abiertos, que es una habilidad que ya tendría la otra carta. Entonces, es como que no es antisinérgico, porque no se putean entre ellas, pero no se beneficia, ¿no? Digamos que ninguna de estas dos cartas se beneficia de la habilidad de Miss Fortune. Lo cual, pues, es un poco la verdad. Pasamos a el único spell que tenemos del caos. En este caso, Morbid Return. Por 2, sin reciclar, devuelves una unidad de tu basura a tu mano. Sale el Loretex de Viego. Y eso puede indicar, ya sabéis que no tiene por qué, ¿vale? Pero puede indicar que salga la unidad de Viego, veremos. Si sigue un poco todo ese orden de... si sale un spell en un color, la unidad sale en otro color, ¿no? Que pasó con Shen, con un montón, ¿no? Ha pasado. Pues Viego debería salir en un color que no sea el morado. Probablemente en furia, en rojo, no lo sé, veremos. En cualquier caso, esta carta os sonará un poco la habilidad porque ya teníamos al perrete que hacía lo mismo. Cuando juegas al perrete, te devuelves una unidad del tras a la mano. ¿Es mejor que el perrete? ¿Es peor que el perrete? Depende del deck, me imagino, y es decisión un poco vuestra en función de dónde lo juguéis. Por 3 y reciclar una runa, reciclar es un poco putada, pero es verdad que te deja un bicho en mesa. Este te cuesta 1 menos y reciclar 1 menos, pero no te deja nada en mesa, ¿no? Es verdad que lo puedes jugar a velocidad de acción, entonces lo puedes jugar al final del turno del otro, en medio del showdown que genere el otro. Si genera un showdown, claro. Juegas esto y la unidad la juegas al turno siguiente y él a lo mejor no se lo esperaba. No lo sé, no lo sé. Creo que me gusta más el perrete, la verdad, porque es una carta... Cuando tú quieres recuperar una unidad de la basura, normalmente es para jugar ese turno, y normalmente es porque ya ha avanzado bastante la partida. Te han tenido que matar una unidad que quieras recuperar en concreto, que normalmente las de los primeros turnos no son así, no son las que quieres recuperar. Pues a lo mejor ya tienes 7, 8 runas, 9 runas, y te da un poco igual reciclar una. Entonces prefieres el body del perrete, que te deje un cuerpo ahí, que el spell. Es verdad que el spell, por ejemplo, se puede utilizar con alguna carta que se aproveche de jugar spells. Pero al estar en morado, encima no se puede aprovechar con Kai'Sa, que es azul-roja. Entonces, es un poco raro, la verdad. Yo prefiero al perrete, sinceramente. En general. Habrá excepciones, pero en general prefiero al perrete. Por ejemplo, el Morbid Return puede ser mejor que el perrete jugándolo con Annie. Si jugáis a la Annie de Proving Grounds, recordad que os endereza 2 runas al final de vuestro turno. Igual ahí, pues por ahí encaja un poco mejor y por abusar de spells y tal, pero sin más. Pasamos a cartas de el orden. Empezamos con 3 unidades que no tienen nada que ver unas con otras, pero por no usar una diapositiva, digamos, para cada unidad, cuando no son tan relevantes, pues he preferido ponerlas a las 3 juntas, ¿no? Empezando por la izquierda tenemos otro piratilla, en este caso el Petty Officer. Por 5, tiene 5 de might, pero tiene Assault. Es decir, es como la carta verde que hemos visto en el Phantom, que era por 5 en 5 de might, que no hace nada, pero esto le dan Assault. No sé por qué al Phantom no le han dado Seal, ni que sea. Bueno, a ver, dentro de su coste no es lo mejor del mundo. Seguramente haya cosas mejores. Quizás es una carta que en un futuro mejore si sacan cartas que interaccionan con piratas en concreto y que a los piratas se bufan o lo que sea. Pero bueno, de momento creo que hay cartas mejores en amarillo. Amarillo casi siempre lo vas a querer jugar, sobre todo si es algo a nivel aprovecharte de atacar y tal, como puede ser Darius o como puede ser Víctor. Más a unidades que ponen tokens que a esto, pero bueno. Sargento Vanguardia, Vanguardia Sargento. Por 4, 4 de might, plano, que no hace nada. Hemos visto una carta plana verde, una carta plana azul, una carta plana naranja, que era el dragón, y una carta plana amarilla.
sin más. Por 4. 4 de Might, no hace nada. Sin más. Lo mismo, si en algún momento salga una carta que se beneficie de los élites o buffe a los élites, como había en su Runeterra, por ejemplo, pues puede que vea juego, pero de momento, pues nada. Y la Noxian Drummer es un poco más interesante. Esta sí que merece más extenderse, merece más la pena extenderse hablando de ella. Por 3 tiene 3 de Might. Sin más, no hay que reciclar. Ok, Gucci, ya está, no tiene mucha historia, ¿vale? Pero además dice que cuando se mueve a un battlefield, juegas un token en ese battlefield, ¿vale? En el battlefield al que te mueves. Esto es interesante, ¿vale? Porque tú lo vas a jugar por 3 en tu base y luego, cuando turno siguiente, o si la mueves con algo para intentar conquistar un battlefield, o ya sea mediante un combate o porque esté vacío, te va a generar un token gratis. Y te lo va a hacer cada vez que se mueva un battlefield, ¿vale? Si sobrevive y la sacas de ahí y la consigues mover a otro battlefield con algo dándole ganking, por ejemplo, o simplemente que te vuelve a tu base y luego, imaginaros, yo que sé, en un deck de set le pones un bufo, te la matan, tú con set la resucitas, la devuelves a tu base, turno siguiente la vuelves a mover, generas otro token. Puedes abusar bastante de ella y puede ser una carta bastante interesante. Creo, de hecho, que sí o sí, en los decks que lleven tokens se va a jugar. Es mejor que algunas otras cartas de token. Hay otras que no. Hay cartas con legión que son mejores, pero tienes que activar la legión. Pero esta tamborilera noxiana puede llegar a ser interesante. Puede llegar a ser bastante interesante, la verdad. Y por último, pero no menos importante, el Back to Back, que es una carta que no se llama exactamente igual sí en el Legends of Runeterra, pero que también se usó en trucos, sobre todo en decks con Lucian en su día, por ejemplo, me acuerdo yo, y demás. Por 3, sin reciclar, a velocidad de reacción. O sea, coste no está mal, mejor si fuera coste 2. Y sin reciclar, bien. Que das a 2 unidades amistosas, estén donde estén, no tienen por qué estar en el battlefield ni hostes en vinagre, aunque normalmente lo vas a hacer en battlefields y lo vas a hacer en medio de un combate, esto, ¿vale? Más 2 de Might, es decir, por 3 das 4 de Might. Esto es bastante fresco y bastante interesante y probablemente vea juego, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre el corsario que acabamos de ver, que cuando ataca un battlefield hace un daño a un bicho. Te lo van a hacer a un token tuyo y tú tiras esto y bufas ese token y otra cosa. Y encima, como el rival te estaba intentando conquistar, te va a servir para ese combate o para lo que necesites. No es cara, es reaction, no tiene que reciclar. Es un buen truco de combate, sobre todo para decks que se basen mucho en bichos, ¿vale? Que no lleven tantos spells, como puede ser Darius o como puede ser Víctor. Evidentemente se benefician mucho unidades que luego hagan cosas, puedan hacer cosas con ese Might, aprovecharse, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre Fiora. Es interesante, ¿no? Fiora, recordad que era 4 de Might, pero si ella tenía Mighty, ganaba 3 habilidades. Creo que eran Deflect, Ganking, y no me acuerdo si era Shield. La otra no recuerdo, ¿vale? Pero, por ejemplo, Fiora se beneficia mucho, porque pasas del 4 al 6, con lo cual ya tiene Mighty, gana habilidades extra, y encima, pues has podido bufar otro personaje aparte de la propia Fiora. Carta súper interesante este back to back, común, y que puede ir bastante fresco en todos los decks. Y esta era la última, 33 minutos, me repites ese numerín, 33 minutos hablando de las cartas, pero yo no me iría, porque esto es muy importante, ¿vale? Esto que tenemos aquí es muy importante, y es que ya conocemos 160 cartas de un solo color. Esto no tiene en cuenta battlefields, ni tokens, ni las leyendas y su signature spell, ¿vale? Solo son las cartas base de cada color, que no tengan doble tinta, ¿vale? Digamos, y que tengan color. Los battlefields no tienen color y los tokens tampoco, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que como conocemos 160, faltan 86. Ya solo faltan 86, es decir, faltan un tercio prácticamente de las cartas de esta colección a nivel de un solo color. Además, habréis visto algo distintivo, y es que uno de los números está en verde, que es el de las cartas comunes amarillas, es decir, las comunes del dominio del orden, porque están todas. Si os fijáis en la leyenda que tenéis a la izquierda, hay 14 comunes de cada color, y en el orden conocemos todos. Le ha pasado por la banda a Furia, que tenía 12, y solo han enseñado una, que es el Poro, pero es que del orden han enseñado, había 10 y han enseñado 4, con lo cual, bueno, pues ya tenemos 14 por ahí, tenemos todas las comunes, y no habrá más cartas comunes en el orden amarillo. Es verdad que en el naranja, que tenemos 12, casi entre comillas tenemos 13, porque a priori una debería ser un Poro, ¿vale? Ya sabéis que es 2 de Might, 2, y veremos a ver qué hace el Poro. Y en el caso, a lo mejor tiene Tank,
cuadra bastante. Y en el caso del azul, igual, hay 9, pero probablemente conozcamos ya 10 porque una es un poro, ¿no? En cualquier caso, todas ya se conocen muchísimas. La que más tenemos es de naranja. Y bueno, seguirá avanzando y seguiremos conociendo más cartas de cada uno de los colores en los próximos días. A nivel de épicas, no hemos conocido ninguna nueva, ya lo sabéis. El único color que conocemos todas las épicas es el color morado, el color del caos. Y faltan 8 épicas, como os comentaba antes por conocerse. 3 de ellas son campeones. Y puede que las vayamos conociendo ya una a una en cada uno de los 8 días de spoilers que quedan. Muchas ganas de conocer a Leona, porque me parece un deck súper potente Leona, sobre todo por el spell, el signature spell de Leona. Muchas ganas de conocer a Seth, porque hay bastante mandangón. Ganas de conocer a Caixa Roja, a ver si es muy buena, barata, más barata que la otra y tiene algún tipo de sinergia o lo que sea. Y nada, el resto de cartas también. Gracias a todos un día más por pasaros. Sabéis que podéis darle like y suscribiros si os mola el contenido. Y nos vemos en el siguiente. Chao, 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 chao.